¡En vivo! Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, con sus dos entrevistadores de lujo, Cinética TV. Hola, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la quinta entrega de Cinética TV. Hoy, como siempre, me acompaña mi compañero y mi partner, Ariel Shanner. Hola, Ari, ¿cómo estás? Hola, Cris, ¿todo bien? Bien, ¿y vos? Pero es que estamos mega facha. Así es. Hoy, con Manu Sija. Así es. Pero antes quiero preguntarte a dónde estás, porque siempre estás en un estudio, en el estudio Acapulco Records, pero hoy estás en otro lugar. No, bueno, resulta que no alcanza todo lo que da el estudio, entonces me puse un estudio jurídico especializado en Derecho Penal Laboral. Ok, mirá vos. Y escúchame, ¿y qué tratan? ¿Todo tipo de casos o medio...? Veo que también te pusiste un saco nuevo. Me puse un saco nuevo, en este Ajá. caso es el saco de mi abuelo. No tengo Ok, saco cambiaste. propio yo. Cambiaste. No alcanza, cambié con un grisecito y me compré un fax, que es para lo que me alcanzó también. ¿Qué haces con un fax? ¿Para qué usas el fax? ¿Por qué un fax? En principio es para lo que me alcanzó y en segundo más o menos que está acorde a la temporalidad y a la modernidad de las leyes de Argentina. Entonces me parece que Ajá. estoy bastante de acuerdo. Andás muy jurídico. Acá andamos jurídico. Igual los aritos que sé yo, pero escuchame, mirá. Yo con un wiki. Y yo con un café como un boludo. ¡Tráiganme ese whisky! ¡Quiero un whisky como él! Me voy a romper la garganta si sigo así. Todavía no arrancó la entrevista que tenemos hoy con Manu Sija. Nacido en Valderrama, Tucumán, departamento de Simoca, un lugar en donde no hay nada según él. ¿Será por eso que quizás toca todo? Es multiinstrumentista, es nuestro FKJ tucumano, por así decirlo. Es otro astronauta que viene a pasar por Cinética TV. Él es un orgullo nacional. Manu Sija, ¿lo tenemos, Ari, por ahí? Lo tenemos. ¡Pling! Cristian, Ariel, ¿cómo va? Un gusto. Un gusto, Manu, un placer saludarte. Bueno, para los que no conocen a este muchacho, quiero decirles que pongan cualquier video ya en YouTube para que vean que es una flor de bestia. El tipo agarra, hace una ronda con todos los instrumentos y directamente se da el lujo de prescindir de tener una banda. Toca la guitarra, el bajo, la batería, percusiones, teclado, flauta, el sikus, el violín y hasta el fucking bandoneón. ¿Hay algo más que sabes tocar? Sí. ¿Algo que lo dije? Sí, hay varios. Bueno, mirá, justo lo tengo acá armado atrás mío al set porque anoche hice el live. Uh-huh. Pero bueno, toco un poco el tabla hindú, que es ese tamborcito que está ahí, Uh-huh. que es bastante complejo de tocar y rítmicamente está buenísimo. Y hay otros que estoy aprendiendo a tocar el flugel, que es una trompeta un poco más grande. Así que bueno, ahí siempre investigando, ¿no? Tengo como una locura por los instrumentos. Sí, Hermoso. damos fe. Te hago una consulta. La decisión de tocar todos los instrumentos, ¿es porque no encontrás un intérprete mejor que vos mismo? ¿O por éxtasis? ¿O por falta de presupuesto? No. ¿Sabés que no es una decisión? Sino que es algo que siempre he tenido en mí, siempre he tenido esa inquietud de tocar cualquier instrumento que se me acerque. Es una locura, no sé, nunca me puse a pensar de dónde viene, pero supongo que viene como de antes de que yo nazca, de algún antepasado, todo ese interés, porque no recuerdo un momento de mi vida que no haya sentido ganas de agarrar cualquier instrumento. Incluso cuando era chico yo me enloquecía cada vez que pasaba por frente de una casa de instrumentos musicales porque quería todo. Así que bueno, ha sido todo un camino hasta que he logrado, porque tampoco vengo de una familia adinerada, ni mucho menos, entonces ha sido todo un camino de laburo hasta poder conseguir y llegar
a tener los instrumentos que no son nada baratos, ¿no? Venís de una familia musical igual, ¿o no? Por lo menos musiquera, por así decirlo. Sí. Musiquera sería la palabra correcta. No, yo soy el primero que estudió música de la familia, pero sí, hay una musicalidad en mi familia paterna muy grande, y yo creo que de por ahí viene todo esto. Mi papá toca un poquito la guitarra, mis tías cantan, son afinadas. Tengo una tía muy querida que es actriz, también de teatro, todo muy, ¿cómo se dice? Muy amateur, pero con mucha pasión siempre. Entonces siempre he estado muy alentado por ese lado de mi familia a ser un artista. Completamente. Y con respecto a eso, ¿alguna vez te pusiste a investigar de dónde vienen los tatarabuelos? ¿Los tatarabuelos hija? No, sabes que nunca he investigado con seriedad, pero mi bisabuelo, o sea, yo soy cuarta generación de sirio-libanés. Mirá. Mi bisabuelo, que se llamaba Mohamed Shija, que es el apellido real, digamos, SCHIJA, que después cuando han venido, o sea, yo tengo familiares con distintos apellidos, o sea, a los cuales el apellido se le escribe diferente. Tengo el que lo tiene así como era originalmente, Shija, después tengo otros tíos que son Chija, nosotros, en la familia de mi papá, que es Sija, o sea, varios familiares con distinta escritura del apellido, porque llegaban acá y lo escribían como... Claro, lo iban modificando. Como podían, sí. Entonces, sí, mi bisabuelo vino de Siria. Así que yo creo que de por ese lado viene. Y bueno, en la música, toda esa cuestión árabe y toda esa cuestión la tengo muy incorporada también. Bueno, justamente el instrumento ese que mencionaste, el percusivo, que ya me olvidé el nombre. Sí, el tabla. Eso, viene de Medio Oriente, tengo entendido. Viene de la India, y después tengo que traje de Egipto. Mirá. Pará, ¿fuiste a Egipto a tocar? Fui a Egipto a tocar en el 2018, sí. Tremendo. Mirá. Y bueno, y sentí una cosa muy rara ahí, ¿no? Estando ahí. Fue una experiencia increíble. ¿Fuiste en el marco de algo o fuiste por tu cuenta, así medio de mochila? No, fui a una gira. Fui a una gira y toqué en el Opera House de Egipto, del Cairo. Y en esa gira estuve en Sudáfrica, en Swaziland, que es un país chiquitito, que está entre Sudáfrica y Mozambique. Después estuve en Mozambique. O sea, el concierto principal era un festival de world music que se llama Bushfire, ahí en Swaziland. Entonces, gracias a que me llevaron de ese festival fue que pude organizar toda la gira, y entre esos estaba el Cairo. Con respecto a la vestimenta africana que solés usar, colorida, las camisas combinadas con pantalón, ¿esa inspiración viene de este viaje o fue algo que llamó la atención? ¿Sí? ¿De ahí viene? En general, la ropa sí me ha llamado mucho la atención, y sobre todo la ropa genderless, o sea que no tiene género, o por ahí usar algunas cosas que se han hecho para mujer. Por ejemplo, hay un video mío de la canción Yo no vuelvo a trabajar. Esa especie de remera de las víboras que tengo es un vestido. Medio que ahí arrancó, y cuando llegué a Sudáfrica y entré a una galería tipo como de diseñadores, encontré un montón de las cosas que uso ahora. Por ejemplo, el mameluco, hay un par de mamelucos que tengo de una tela que es de Mozambique, que se llama capulana, que me traje como 3 de esos. Así que sí, es como he ido por ese camino. Me gusta mucho esa ropa para tocar. Manu, bueno, vos venís de Valderrama, en Tucumán. Y en la introducción decíamos que, bueno, te escuchamos en un par de entrevistas a vos decir que es un pueblo en donde no hay nada, y que por eso justamente es que tocas todo. Hacíamos un juego con esa analogía. ¿Qué tan accesible era la música y los instrumentos en Valderrama? ¿Qué tan al alcance estaban? Valderrama justamente es una especie de paraje del departamento Simoca. Yo digamos que toda mi infancia y adolescencia, toda mi vida social de mi niñez, digamos, la he hecho en Simoca, que es el pueblo, la ciudad, una ciudad chiquita. Ahí he hecho la secundaria, mis primeras clases de violín, todo eso lo he tomado ahí. Pero yo me he criado
en un lugar donde hay 3 casas, la casa de mi tío, de mi abuela y mi casa. El video de Fear Circle está grabado en el fondo de eso, o sea, pareciera que yo estoy en la nada, pero en realidad estoy en el fondo de mi casa. Increíble. Me he criado ahí y la verdad es que la cuestión de los instrumentos en esa época, estamos hablando, yo nací en el 88, era difícil y era más difícil que ahora, que hay toda una industria de instrumentos de estudio chinos, generalmente muy baratos. En esa época era muy complicado conseguir un violín, por ejemplo. Lo que había en todas partes eran guitarras. Entonces lo que había en mi casa era una guitarra y yo arranqué tocando la guitarra porque también mi viejo tocaba un poco y él me enseñó lo poco que sabía. Pero a mí la locura por los instrumentos me viene desde antes de tocar la guitarra. Yo iba a clase de folclore porque también conté en alguna nota que en lugar de jugar al fútbol en Simoca la siesta se aprende a bailar folclore. Claro. Los padres, para que no moleste a la siesta, te mandan a la escuela de folclore. Entonces a mí no me gustaba mucho bailar, pero había un bombo ahí y siempre que había que hacer malambo era yo el que agarraba el bombo. Entonces es como que era muy difícil tener un instrumento, pero había muchos lugares en los que yo me podía acercar a uno y robarlo un ratito. En la escuela de folclore el bombo, en mi casa estaba la guitarra, y hasta que agarré un violín yo no descansé, no dormía y hacía todo lo posible, me hacía toda una película para que mis viejos se den cuenta de que iba en serio, que yo quería un violín, ¿no? Una vez me fabriqué un violín de cartón. Hacía todo como una actuación para que ellos me crean que yo de verdad quería un violín. Claro. Y la realidad es que no me lo podían comprar. Incluso fuimos a averiguar una vez y era una plata que en ese momento, no sé cuánto era, pero parecía una locura. Claro. Hasta que una tía, mi tía Liliana, consiguió que me presten uno de algún familiar de ella, y es el violín con el que aprendí a tocar y lo tuve más o menos hasta los 19 años. ¿Y después lo vendiste o lo tuviste que devolver a esa persona? Sabes que lo tuve que devolver. No. Yo ya en ese momento ya ganaba plata tocando, y se lo quise comprar y no hubo forma. Tenía como una especie de dueño. Ya era Manus hija, tipo, mirá si voy a vender yo el violín. Fue difícil, incluso ahí yo siempre estaba desesperado por tocar algo y me acuerdo clarito una vez que fuimos a una radio en Simoca, y yo toqué un par de temas, no sé qué, y había un señor que tocaba el bandoneón, de ahí del campo de Simoca. Y yo lo tenía a mi papá jodiéndolo que le pida que me lo preste, que le pida que me lo preste, que me lo pida que me lo preste un ratito, y el señor no me lo quiso prestar. Era muy celoso del instrumento, no me lo quiso prestar y yo quedé con la vena así por tocar el bandoneón. Y recién pude comprar uno hace 2 años. Y hace 2 años que toco el bandoneón. O sea, mirá. Como que me quedó en la cabeza ahí y hasta que lo conseguí. ¿Y sentís que hay cierto romanticismo por el instrumento ahí? Sí. O sea, que no es como me voy a conseguir otro, como ya aparte No. ¿no? No, es como que a mí me agarra una especie de sí, es como nostalgia y como apego. También, sí, y mucha ansiedad por tener el instrumento perfecto. Y es como que no descanso hasta que lo consigo y es una cosa muy loca. Incluso me cuesta mucho venderlos. A veces tengo que vender alguno para cambiarlo por otra cosa mejor o porque compré algo que al final no me sirvió, algún equipo, algún aparato que me cuesta mucho deshacerme de eso, desapegarme. Les agarro como un cariño, como una cosa ahí. Manu, y vos empezaste con el violín por Peteco, ¿no? Sí. Bueno, Simoca y Valderrama, Simoca y toda la zona y sobre todo Tucumán es un lugar que tiene muchísimas fiestas populares, muchos festivales, y en Simoca hay una fiesta gigante que es la fiesta de la feria, y ahí fue que yo lo vi tocar, lo escuché tocar, y desde ese momento fue que me agarró la locura por tocar el violín. Antes ni siquiera lo había pensado, como que fue eso, como el quiebre y lo que a mí me dio ganas por tocar eso y por tocar folclore también con el violín. La chispa, digamos.
Sí. Y en la También última lo conozco. entrevista que tuvimos con Lucas Friedman, que es el productor de Últimos Cartuchos, un programa, y también es un gran músico, filosofamos un poco acerca de los límites entre los géneros y cómo las barreras entre los géneros están más permeables cada vez y se van fusionando últimamente y como que ya no es más. Y me parece que charlarlo con vos estaría bueno y me gustaría hacerlo a partir de la idea que tiene el Chango Faria Gómez en relación a la denominación del folclore, que Sí. dice que carga con cierta melancolía, puede ser, no sé cómo, yo lo voy a intentar decir a mi manera y bueno, vos quizás después podés dar tu parecer, que dice que carga con cierta melancolía por los valores tradicionales que mueve el folclore y así la encierra, digamos, como si fuera en un lugar en donde no la deja evolucionar la terminología folclore y por eso dice que se debería llamar música popular. ¿Vos creés que la palabra folclore tiene un poder limitado? Yo uso ese audio del Chango Farías Gómez donde dice todo eso para arrancar mis conciertos. Qué hermoso. Lo saqué de la nota que le hace Lalo Mir en Encuentro en el Estudio. Él dice que es errado la palabra folclore porque es un término científico que no da paso a la evolución de esta música que está en constante evolución y que gracias a eso es que no se pierden las raíces, ¿no? Gracias a que vienen jóvenes y agarran la música que en algún momento fue tradicional y la reversionan y gracias a eso no se pierde toda la tradición. Más o menos algo así dice y yo coincido totalmente. En cuanto a los límites entre géneros y estilos, yo no los conozco o directamente los desconozco. No tengo ningún problema de cruzarme para todos los bandos o estilos que haya haciendo la música y ese es como mi principal objetivo al hacer música, no tener ningún tipo de reparo con la música que quiera lograr y usar todos los elementos que tenga a la mano posible. Sobre todo porque yo en una época no confiaba mucho en lo que yo podía hacer solo y me dedicaba mucho a ser músico de otros artistas y he estado mucho tiempo siendo sesionista, productor, qué sé yo, formando bandas en las que hacía música para decirlo de algún modo como para triunfar en cierto ambiente musical, qué sé yo, de la música popular folclórica, de los festivales, qué sé yo, con ese pensamiento errado, porque yo pensaba que si yo hacía la música que yo quería, la música que sentía y que me salía, me iba a ir mal. También una cuestión cultural, ¿no? De que tenía mucha gente alrededor que me decía que no iba a llevar, que no me iba a ver ni escuchar gente si yo hacía la música que yo quería hacer. Cuando me he dado cuenta y he salido de esa situación y de esa especie de closet musical, me he puesto como objetivo nunca más hacer eso y hacer la música que tenga ganas en el momento que tenga ganas, sin pensar si a cierta gente o cierto público le va a gustar, sino que dejar esa libertad para que al que le guste le guste y al que no. Y ahí es donde van la pérdida de conocimiento de estos límites que vos hablás. Claro. Y también lo que genera por ahí mucho amor por cierto lado, y sobre todo los jóvenes y los músicos jóvenes, y una especie de desprecio o hate de la gente más ortodoxa que le gusta el folclore, qué sé yo, tradicional, de guitarra y bombo. Claro, supongo que te rodeabas, digamos, de un entorno bastante conservador. Sí, he tocado con todos los artistas de folclore que he podido y he estado en el ambiente folclórico que es más conservador por mucho tiempo. Entonces uno es como que vos tenés naturalmente un pensamiento y lo vas cambiando de acuerdo es como que vas aprendiendo formas que en realidad no es lo que vos sentís. Y eso me pasaba mucho y terminaba haciendo música que no me gustaba o que no me
que no me llenaba solamente por estar dentro de ese pensamiento. Claro, concluyendo un poco con todo lo que decís, se me ocurre ahora, ¿no? Esto de encasillar algo en un género, me parece que, tirando una idea que acabo de pensar, tiene que ver mucho con la incapacidad del músico de poder, en principio, ejecutar otro tipo de rítmicas, melodías, otro tipo de variantes, y al mismo tiempo incapacidad de poder, digamos, absorber otro tipo de música. Si nosotros encasillamos a alguien que hace punk en esto solo va a ser punk porque solo puede mover con una púa la guitarra eléctrica, pienso eso, que completamente en vos esto se desliga. O sea, he visto que has tirado solos en el teclado cual jazzista de soul, ¿viste? Y la verdad que supongo que tiene una cuota de eso, ¿no? No sé qué opinás. No, y aparte también no es que solo pasa con el folclore, ¿no? Pasa en todos los géneros. Claro. El rock, hay 10.000 tipos de rock y hay miles de discusiones en foros de si tal rockero tocó una cosa que no es de ese estilo que él toca, de death metal o qué sé yo. Claro. Pasa lo mismo dentro del folclore, pasa en el tango, pasa en todas las músicas y me parece ridículo porque incluso a mí me pasó cuando yo empecé a estudiar violín en el conservatorio. Yo quería que me enseñen a tocar una chacarera y los profesores que tenía ahí no querían que yo toque folclore, no querían que aprenda eso y me tenían como muy, muy cortito con la cuestión de tocar los libros que enseñaban ahí, las obras que se aprendían ahí, solo música académica y mi destino para ellos era terminar en alguna orquesta. Claro, que supongo que yo salí disparado ahí. Claro que se iba a la música clásica, supongo, toda esa academia. Claro, lo que pasa que en ese momento, cuando yo tenía 9 años, no existía la música popular dentro de los conservatorios de música. Por suerte hoy, y hace un tiempo, está incorporada y bueno, está buenísimo porque uno puede elegir a través de qué música aprender la técnica. Claro, mirá, porque vos ¿cuántos años tenés? 31. Que súper joven, y la realidad es que dentro de lo que podemos hablar, música contemporánea que se puede enseñar en academias, el folclore ha tenido una escuela y digamos un montón de personajes que han trasladado toda esta música popular a la partitura. El paso hacia el rock capaz fue más tardío todavía, y vos me contás que todavía cuando vos estudiabas todavía seguían como encaminando todo hacia lo clásico, por más de que había partitura y academia dentro de la música popular. Sí, pero no sé, ni siquiera se conocía. Imagínate que aparte mis referentes eran Peteco Carabajal, Sixto Palavecino, que era lo peor para la academia de violín. Claro. Para ellos tocaban mal, agarraban mal el violín, eran desafinados. Que por ahí, en cuestión técnica, sí, pero y todo lo otro, todo el swing que tienen, todas las melodías increíbles, hermosas que han creado, eso no se tomaba en valor. Y esa cuestión entre músico académico y músico popular muchas veces sigue existiendo. Yo no desconozco el valor de la música tradicional folclórica, ¿no? Incluso aprendo de eso. Y en general mi cuestión con los ortodoxos es las versiones que yo hago de toda esa música tradicional. En general, por ejemplo, si yo me llevo de YouTube, los videos que más no me gusta tienen son los videos de Samba de mi Esperanza, de La Luna Tucumana, de Samba del Grillo. Todas canciones ultra. ¿Qué más no me gusta tienen, dijiste? Claro, digamos... porque hay videos míos que no tienen ni un no me gusta, digamos. Okay. Y estos videos tienen muchos me gusta, pero tienen mucho no me gusta, que yo imagino que es de gente que no le gusta que haga versiones de esa forma, ¿no? De canciones tan tradicionales y tan populares. Empezaste a incorporar instrumentos más actuales. Yo veo, por ejemplo, de las cosas más actuales, una lupera, que, bueno, estás metidísima en esa ahora. O sea, podemos ver que manejás sintetizadores al igual que un violín. ¿Cuándo empezaste a incorporar todo esto? ¿Qué sentiste esa primera vez que pudiste jugar con nuevos mundos? Y
Y con los Por instrumentos, la lupera es el cerebro de todo lo que yo hago cuando hago el set Chango Solo y cuando hice el disco Chango Solo, que está grabado con la lupera directamente. Me permitió a mí poder tocar todos los instrumentos que tenga en gana en vivo. Antes, de la única forma que lo podía hacer es tocar un instrumento por canción, arreglármela de esa forma y tener una banda atrás que me respalde. O con los videos One Man Band que yo ya venía haciendo, ¿no? Como primero grabar la batería, después grabar el violín, después la guitarra y todo juntarlo. La lupera me permite eso y he tenido que desarrollar cierto lenguaje o cierta cuestión para hacer los arreglos para que funcionen con la lupera y tengan algo particular, ¿no? Y sobre todo la música folclórica, porque las rítmicas del folclore son muy diferentes a las rítmicas que se acostumbran cuando artistas usan una lupera, que son generalmente más cuadradas y algo más... Claro, no es un 4x4, digamos. Claro. Claro, que entonces, porque puede empezar con un 4x4, pero después hay 2 tiempos colgados. Claro. Sí. ¿Cómo que te la tuviste que arreglar? Sí, he tenido que aprender también como si fuese otro instrumento, ¿no? Estudiarla. Incluso he tenido otra, yo uso una de una marca específica y un modelo que es con la que yo he aprendido a lupear y tengo otras, pero no me he podido acostumbrar a tocar las otras porque aprendí con esta y la tengo junada al 100% esta lupera, entonces me cuesta mucho. Tengo otra que es mucho mejor, pero siempre me quedo con la que usé siempre, así que... Y también estoy buscando siempre nuevas opciones, así han salido los sintes, el sampler, ahora tengo un sampler, entonces sampleo instrumentos, sampleo cosas y las voy largando. El set de percusión también ha ido cambiando. Es un astronauta, Ari, es un astronauta este tipo. Esto es como que suena como diferentes cosas porque tengo un pad que suena acústico y suena también con un sonido sampleado. Yo empecé a hacer esto de lupear en el año 2010, fines de 2016, y desde eso ha sido todo un laboratorio de investigación para poder llegar a lo que estoy haciendo ahora. Eso de lupear, porque 2016 bastante actual, por así decirlo. ¿Y cómo se te ocurrió? Las luperas vienen de hace muchísimo tiempo, ¿no? Incluso la marca... Seguro. En tu vida, digo. Sí, empezar a pensar en la idea de hacerlo en vivo fue cuando me encontré con que había un montón de lugares que querían que vaya a tocar, pero no podían llevarme con mi trío. La banda entera, claro. Sí. Y un trío, o sea, 3 personas o 4 con el manager o asistente. Se empezó a complicar eso porque no había presupuesto, qué sé yo. Hubo 4 años que ya sabemos que pasó, entonces se empezó justo ahí, después del 2015, empezó a bajar el laburo muchísimo, entonces empecé a pensar en armar un show así en ese momento, pero el interés por la lupera comenzó un par de años antes, cuando yo vi tocar en vivo a Juana Molina. ¿A Juana Molina? Sí. Mira. O sea, yo vi vi el encuentro en el estudio de ella, pero después la vi en vivo en Vorterix en el año 2014 y me explotó la cabeza. Me explotó la cabeza. Justo ese año yo tenía un viaje y me fui de viaje en una gira y ahí me compré la lupera y ahí arranqué. Arranqué a aprender y la empecé a meter de a poquito, ¿no? La empecé a meter en el trío. Por momentos yo lupeaba una guitarra y el trío seguía sonando, tocando sobre el loop y yo soleaba con el violín. O sea, le empecé a meter de a poquito hasta que en el 2016 empezó a pasar esto y digo, bueno, salgo solo con la lupera y ahí empecé a armar todo esta cuestión de equipo y de entrelazamiento de cosas que tengo acá atrás, que es el resultado de ¿no? Y lo que hice anoche. La nave espacial. Exacto. La nave espacial. Manu, te le voy a preguntar así de lleno. ¿Qué onda con Pat Metheny? ¿Cómo se pronuncia? Pat Metheny. Pat Metheny. Pat Metheny. Pat Metheny, de acuerdo. Así. ¿Qué onda? ¿Cómo llegaste? Toda la onda.
por el video, ¿qué onda cuando lo viste en carne y hueso? ¿Qué sentiste cuando te dijo te vine a ver a vos? O sea, yo quiero ir un poco más a lo carnal, ¿viste? Cuando de golpe lo viste en carne y hueso y el tipo era él con toda su melena y dijiste, uy, loco, está acá, y después encima el retruco que te tira que dice te vine a ver a vos. Una cosa así fue. Sí, bueno, yo tenía que tocar en un lugar que se llama The Shrine, el santuario, en Harlem. Ok. Yo me había ido en Nueva York. Me había ido en el 2014 por primera vez a Nueva York porque tengo uno de mis mejores amigos allá que toca en mis discos, que se llama Franco Pina. Te habías ido, estaba viajando, estabas en una gira, ¿en el marco de qué? ¿Te habías ido solamente porque estaba tu mejor amigo allá y querían tocar? No, mira, yo en el 2014, o sea, un año antes, ese año, yo empecé a girar con Marta Gómez, una cantautora colombiana tremenda, y ella tenía la mitad de su banda radicada en Nueva York. Juancho Herrera, Andrés Romitrovsky, que ahora vive acá, pero vivía allá. Y de acá de Argentina iba yo y iba Nico Echeverría, un baterista. Entonces en esa gira que fueron como 3 meses con Marta, yo me hice muy amigo de Juancho y de Andrés, que vivían en Nueva York, y Franco, que no lo veía hace un tiempo, Franco, que es tucumano, me lo cruzo en Colombia, en el medio de la gira. Él andaba con Sofía Rey, y ahí él comienza a insistirme con que vaya a Nueva York, qué sé yo, y él siempre me estuvo insistiendo con que vaya para allá. Él también es responsable de que yo haya hecho la audición para Berklee cuando me gané la beca, que después nunca fui a Berklee, pero me gané una beca. No fui porque no era completa la beca y era un montón de plata lo que igual era digamos para el entero. Sí, no. Mira, la beca era como del 70% y ese 30% que me faltaba, yo no llegaba ni en pedo a pagarlo. Aparte en dólares y es muy caro. Sí. Estados Unidos son una locura. Súper caro. Pero bueno, Franco siempre me estuvo como alentando a hacer cosas y a irme para allá. Entonces me lo encontré y entonces yo ya pensé, lo tengo a Franco, tengo donde quedarme, lo tengo a Andrés, lo tengo a Juancho, me voy. Y entonces hice la visa y me fui a fin de año de 2014 y estando allá con Franco y Andrés tocamos en trío mis arreglos. Por primera vez yo toqué como siendo Manu Sija, digamos, en ese año. Claro. Y eso a mí me llenó de como mucha energía y gracias a eso fue que yo decidí, bueno, el año que viene vengo y tocamos en todos los lugares que se pueda. Y fue así. Entonces en mediados de 2015 yo me fui por 3 meses más o menos a Nueva York y armé como 15, 16 tocadas en pubs, en bares, clubes de jazz, y el primero que tenía era ese de Harlem. Ok. Entonces, bueno, no sé, que llegábamos, armábamos todo, empezamos a tocar tocamos, yo nunca me enteré que él estaba ahí. Tenía una sospecha porque Franco había visto a alguien parecido en el fondo. Entonces tocábamos, todo bien, qué sé yo. En un momento me olvido de que había una posibilidad de que esté. Cuando bajo del escenario, había un montón de amigos que me habían ido a ver. Estaba Andrés, entonces viene Andrés y me saluda, Andrés Romitrovsky, y me dice, te vino a ver Pat. Me saluda otra y me dice, che, allá en el fondo está el maestro. Y así, no sé, 4 o 5 personas que me saludan y me dicen eso. Claro. Cuando veo para el fondo estaba parado. Entonces yo camino derecho para ahí, miro para atrás a ver si Franco me venía, porque aparte mi inglés, segunda vez que iba a Nueva York y mi inglés bastante tucumano, el inglés. Y veo y Franco estaba agazapado en el fondo, mirando qué pasaba, pero ni pretendía acercarse. Así que bueno, me mandé solo, lo saludo, le regalo un disco y ahí me dice que me había ido a ver a mí y tenía un papelito en el que tenía anotado el mail. Y me dijo que el mail de él, y me dijo que le escriba para que nos juntemos. Qué loco, boludo. Y le escribí al otro día y ponerle que a la semana siguiente estaba en su casa tocando con él, con sus guitarras. ¿Fuiste a la casa también? Fui a su casa, estuve como 3 horas. Claro, y no, fue tremendo, o sea, los nervios
cuando iba llegando. Literalmente tuve que buscar un baño antes de entrar porque me recagaba de miedo. Mucho miedo. Y cuando subí a su casa, él estaba como en una actitud muy relajada y hizo que yo me relaje también. Me conversó de una forma... Sí, me conversó de una forma muy tranquila, muy relajada. Estaba así como tirado, así como buena onda. Me dio un par de halagos, digamos, como para que me sienta bien, qué sé yo, es como que la tenía muy clara, ¿no? Me hizo como que me vayan los nervios, me dijo que era mi fan, no sé, cosas así. Uy, boludo, ¿qué? No puedo creer. Entonces me infló un poquito como para que yo me tranquilice. Claro, capaz que te veo que te temblaban las patas, y que a quién no, Sí, ¿no? Estás entrando a la casa de Pat Metheny. Tocamos un montón. Es que para mí siempre fue Pat Metheny, ¿viste? Es la para mí también. La argentinización de... ¿Y qué? ¿Cómo es así rápido, una boludez? ¿Cómo es la casa de Pat Metheny? ¿Qué tiene en la casa? ¿Qué? ¿Sabés qué? Me ha pasado algo muy loco que no sé cómo es. De lo único que me acuerdo es del estudio donde hemos estado nosotros, pero el resto de la casa... Nervioso. No me acuerdo, es como que yo miraba para adelante nomás. Entonces yo entré, lo saludé, y él me dijo, vamos por acá, qué sé yo, y yo miraba para adelante, no miré alrededor, no me acuerdo cómo era el resto de la casa, me acuerdo solo la habitación donde estuvimos, que era un estudio lleno de instrumentos, con todas las guitarras de él así colgadas, pero no me acuerdo del resto. Sí, era como en un piso 40 y algo, cerca del Central Park, ahí. Ya, qué lindo. Qué tremendo. Qué lindo. Sí, Manu, Así que sí. y después de toda esta historia que tenés... Te lo mereces, Manu, la verdad, eso que te pasó. Primero, un talento impresionante. Después de todo lo que has vivido, y de todo lo que ya hiciste, ¿qué se viene ahora? ¿Qué es lo que no se vino por cuarentena? Contanos un poco ya para cerrar. ¿Qué tenés en mente? Tenías algo programado con tu fan, ¿no? Tenía que abrir los conciertos de Pat, que se cancelaron por el coronavirus. Claro. Un día antes se cancelaron. Y en el año tenía un montón de cosas, viajes tremendos, que tenía un viaje a Cuba, había muchas posibilidades de ir a China, a la Feria Internacional de Shanghái. Mirá. Un montón de viajes también a Barcelona, cosas que se han ido cancelando, a México también, que ojalá que cuando todo pase vuelva, ¿no?, la posibilidad. Así que y ahora estoy viendo qué hacer, planeando a ver si grabo un disco nuevo, qué sé yo. También no me estoy presionando mucho porque al fin y al cabo lo que más me interesa es que cuando esto pase y se abra, irme a Tucumán a estar un tiempo con mi familia. Claro. Pero bueno, musicalmente ahí viendo día a día qué pasa, ¿no? A veces no hay ganas de hacer nada y a veces hay ganas de hacer todo, así que yo tengo a la nave ahí esperando para cuando me dan ganas. Y lo bueno es que estas cosas de ponerle las notas o los lives que tengo que hacer, que por suerte tengo apoyo para hacer algunos de los lives o videos, que eso está buenísimo porque me salva muchas veces. Eso me genera como ganas, y es la obligación de hacerlo también me genera ganas de hacer cosas nuevas y de estar tocando y de estar en actividad. Así que bueno, ahí llevándola como se pueda. Manu Sija, con su nave lista para despegar, el astronauta tucumano. Un placer haber hablado con vos, un placer conocerte. Sos un ser de luz, un personaje riquísimo en información, riquísimo en contenido, y con el cual me quedaría charlando todo el día. Te agradecemos por haber pasado por acá, por Cinética TV. Bueno, muchísimas gracias, Ari, Cris, y suerte con todo, y ojalá que cuando pase todo nos encontremos ahí personalmente. Ojalá, sería un placer. En algún concierto. Por favor. Ojalá, les te mando un abrazo muy grande y lo mejor para vos en todo lo que se viene. Dale, muchas gracias. Hasta la próxima. Manu. Hasta la próxima. Así pasó Manu Sija por Cinética TV en una entrevista que me voy a quedar pensando toda la semana, la verdad, en todo lo que me dijo, ¿o no? Tremendo. ¿No quedaste como cautivado? ¿O no? Qué chabón capo. Es un chabón tan humilde y tan grosso a la vez que decís, loco, ¿cómo podés? Que no se te suba todo a la cabeza, ¿viste? Y Esa lo que gente me pasa es que, a ver, uno puede hacer así una entrevista y decir yo soy esto, lo otro. El chabón es todo.
Es todo. Vos ves un video del chabón y toca todo, canta todo, hace de todo. Sí. Desde su lugar, viste, de paz y de luz. Mal, tiene una humildad, maneja una solemnidad, el tipo re tranquilo. Así que bueno, vamos a cerrar este episodio porque ya se nos hizo muy largo, por suerte, para nosotros, que pudimos hablar mucho tiempo. Y cómo no despedirnos sin nuestro bailecito de despedida, ¿no? Eso fue todo, gracias por ver. Gracias por todo, chao chicos, hasta la próxima. Chicachu. Besa. Chiste Don Corleone. Lo huevo. ¡En vivo! ¡Desde Buenos Aires! Para, voy de vuelta porque salí en el plano.